Bueno, vamos a empezar con este nuevo módulo, eh, módulo 4, supuestamente en lo que hace a las clases presenciales que yo había armado respecto a los grandes temas, ¿no es cierto? Farmacología cardiovascular era el cuarto tema, pero bueno, no vamos a ponernos ahora a definir el número de módulos en base a la cantidad de unidades o módulos que les he mandado, ¿no? Pero concretamente vamos a empezar con farmacología cardiovascular. Tema muy importante, tema que es muy largo, con muchas temáticas realmente importantes e interesantes y que forman un capítulo muy grande dentro de lo que es la farmacología en general. Por supuesto, vamos a empezar con un breve resumen de algunas cuestiones que por ahí hemos visto en biología, en anatomía, en fisiología, y para poder entender algunas cosas que hacen a la farmacología cardiovascular. Fíjense todo lo que compromete o compete a lo que es farmacología cardiovascular y que vamos a ver. Todo lo relacionado con antiarrítmicos. Por supuesto, para ver antiarrítmicos tenemos que ver lo que son las arritmias y cómo resolverlo con fármacos a través de estos antiarrítmicos. Entre otros, algunos que se llaman inotrópicos, como los que estamos viendo, los digitálicos. El ejemplo que vamos a ver es la digoxina, como el ejemplo de los digitálicos. Vamos a ver los salicilatos y el efecto que tienen los salicilatos como la aspirina dentro de lo que es el sistema cardiovascular. Los beta bloqueantes, ya vamos a tocar un poquito en lo que es antiarrítmico cuando veamos beta bloqueantes y después vamos a ver específicamente el mecanismo de acción de beta bloqueantes. Vamos a ver bloqueantes cálcicos porque van a actuar también como hipotensores, los bloqueantes del calcio. Vamos a ver anticoagulantes de la sangre para aquellas personas que por ahí han tenido una ACV o una trombosis y necesitan un tratamiento anticoagulante. Veremos después diuréticos y las formas de acción de los diuréticos aplicado fundamentalmente no como acción de diuréticos propiamente dicho, sino como acción ligada a bajar la presión arterial, como hipotensores. Después vamos a ver todo un capítulo relacionado con la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y sus inhibidores, lo que va a permitir entender medicamentos como el Lotrial, por ejemplo, que tienen enalapril y que actúan justamente inhibiendo esta enzima, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, lo que permite que baje la presión, porque al no haber angiotensina, entonces se genera todo un proceso de bloqueo y a nivel renal frena todo lo que es una catarata de elementos que aumentan la presión. Y los nitratos, ¿no es cierto? Bueno, un poco como recuerdo, muy rápido, porque esto justamente no es más que un recuerdo. La vena cava, que viene entre la vena cava inferior y la vena cava superior, ingresan al corazón a través de la aurícula derecha. Recordemos que el corazón tiene dos aurículas, una derecha y una aurícula izquierda, lo mismo que los que están abajo, que son los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces, la vena cava superior ingresa en la aurícula derecha y ahí, por supuesto, se vierte toda la sangre carboxigenada, o sea que tiene dióxido de carbono que viene de todo el cuerpo. Acá tenemos una válvula que abre y cierra para dar posibilidad a que esa sangre carboxigenada que está en la aurícula derecha pase a través de esta válvula que se llama válvula tricúspide al ventrículo derecho. Y desde el ventrículo derecho directamente se abre otra válvula que es la válvula sigmoide o válvula pulmonar,
que lleva directamente la sangre carboxigenada o que tiene mucha cantidad de dióxido de carbono a través, ojo, de la arteria pulmonar. Es la única arteria que lleva sangre carboxigenada. Normalmente la arteria la asociamos a la sangre que tiene oxígeno en cantidad, y la vena, como la vena cava superior o la vena cava inferior, que llegan a la aurícula derecha, las que llevan sangre carboxigenada. La arteria pulmonar entonces lleva la sangre carboxigenada al pulmón para que ahí sea eliminado el dióxido de carbono y se cargue nuevamente con oxígeno la sangre. Esa sangre que se llena de oxígeno nuevamente viene desde el pulmón por una vena, ojo, una vena que tiene sangre oxigenada, la única vena cargada con sangre oxigenada del organismo, es la vena pulmonar. Esa sangre oxigenada que viene por la vena pulmonar desde el pulmón vuelca su contenido de sangre llena de oxígeno en la aurícula izquierda. Se abre la aurícula izquierda para permitir que a través de la válvula mitral ingrese sangre al ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo entonces tenemos al corazón lleno de sangre oxigenada para ser distribuida a través de todo un proceso de recorrido mayor de la sangre por todo el organismo, llevando el oxígeno a todo el cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de la apertura de una válvula sigmoide también, que es la válvula aórtica, que da posibilidad a esto que ven ustedes acá en amarillo, que es la válvula aorta, la arteria aorta, que lleva sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo a través del circuito mayor, como les decía, recorre, deja el oxígeno en todos los tejidos y órganos del cuerpo y vuelve al final a meterse otra vez en el corazón como sangre carboxigenada, que recoge la sangre de los tejidos con mucha cantidad de dióxido de carbono, justamente a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior, volviendo otra vez al circuito tal cual lo que habíamos planteado. También recordamos que el corazón tiene dos movimientos. Uno es la sístole, que es un movimiento de contracción. Ahí directamente la sangre sale del corazón, es cuando ocurre la presión alta, y el otro elemento es el diástole, la diástole, que es de relajación, y ahí sí la sangre entra al corazón, y ahí es cuando es la presión baja. Relajación, diástole, contracción, sístole, es la puja, la salida de la sangre desde el corazón. Diástole general es la dilatación de aurícula y ventrículo para que la sangre entre nuevamente en las aurículas. La válvula mitral y la válvula tricúspide se abren y las válvulas sigmoides se cierran. Lógicamente, ¿para qué? Para permitir que esa posibilidad haga que se llene de sangre las aurículas y no permita que la sangre pase a los ventrículos, sino posteriormente cuando se vayan a abrir la mitral y la tricúspide. ¿Qué es la sístole auricular? O sea, cuando sale la sangre de la aurícula hay una contracción simultánea de las dos aurículas, la derecha y la izquierda, y la sangre ¿a dónde se dirige? A los ventrículos que están abajo. ¿A través de qué? De la válvula tricúspide y de la válvula mitral. Por eso es sístole, porque es la contracción, la salida fuertemente de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y después hay una sístole ventricular, que es la contracción simultánea de los dos ventrículos. ¿Y qué es lo que permite esto? Que la sangre se dirija ¿a dónde? A las arterias pulmonar y a las arterias aórticas. Una, la arteria pulmonar cargada de sangre carboxigenada en dirección al pulmón. La otra, la arteria pulmonar cargada de sangre oxigenada que va a recorrer todo el cuerpo llevando oxígeno a órganos y tejidos del cuerpo. Acá es como habíamos dicho, fíjense, la válvula tricúspide permite el contacto aurícula izquierda, derecha, ventrículo derecho.
de acá pasa directamente a la arteria pulmonar que lleva sangre carboxigenada. Lo mismo pasa a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda que pasa al ventrículo izquierdo, sangre totalmente oxigenada, y de ahí va directamente a la arteria aorta. Esto en diástole hace que el ventrículo acá permita a través de la relajación, lo mismo que el otro ventrículo, para que la sangre que está en la arteria, en la aurícula derecha e izquierda, por sístole permitan la salida. Y lo mismo acá, desde la válvula pulmonar en un sístole pasa a la arteria pulmonar y de acá por el sístole y por la contracción desde el ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta. Esto es el circuito que habíamos visto ya con anticipación, pero para que ustedes recuerden, hay uno que es el circuito menor, como decíamos, que es la entrada de la vena cava superior e inferior, el pasaje aurícula izquierda, a la derecha, ventrículo derecho, pasaje de ahí a la arteria pulmonar que lleva carga oxigenada a los dos pulmones. Ahí se produce el traspaso del dióxido de carbono que se elimina y el llenado de la sangre una vez más con oxígeno. Sale de los pulmones la vena pulmonar cargada de oxígeno, se mete en la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo izquierdo. Eso es directamente lo que llamamos circuito menor, ¿no es cierto? Cardíaco pulmonar. Y el mayor es la salida del ventrículo izquierdo de la sangre a través de la aorta y el recorrido a través de todo el cuerpo para que llene de oxígeno órganos y tejidos hasta su retorno a través de la vena cava nuevamente superior e inferior a la aurícula derecha. Las propiedades cardíacas, ¿cuáles son las propiedades del miocardio como músculo? Se llama batmotropismo, es cuando tiene la propiedad de excitabilidad, dromotropismo, cuando es conductibilidad, justamente las fibras miocárdicas tienen esta propiedad, cronotropismo, que está relacionado con el automatismo, solo el corazón hace todo su mecanismo, inotropismo, esto es muy importante, contractilidad, vamos a ver después inotrópicos que permiten aumentar la contractilidad cuando no existe buena contracción por parte del corazón, y el lusitropismo, que es la relajación cardíaca con la salida tipo sístole, ¿no es cierto? El sistema de conducción cardíaco está formado por un nódulo sinusal que está en la aurícula derecha, de ahí pasa al nodo o el nódulo aurículo-ventricular, que está acá justo en la membrana que está entre aurícula y ventrículo, de ahí pasa a las de His, todo por fibras eléctricas, la fibra de Purkinje que desparrama a todos los ventrículos derecho e izquierdo, sobre todo al ventrículo izquierdo, y permite que genere la contracción a través de toda una rama cargada eléctricamente por iones, después vamos a verlo, y permite la salida de la sangre del corazón. Habíamos dicho que en el nodo sinusal, que estaba acá en la entrada del corazón, en la aurícula derecha, es el marcapaso biológico. De ahí se genera el estímulo primero, que después se desparrama por todo el corazón. Por supuesto, del nodo sinusal se va también a la aurícula izquierda, y de ahí sigue recorriendo el nódulo auriculoventricular, haz de His y las fibras de Purkinje. Ese impulso que da del nódulo sinusal o marcapaso biológico, en el electrocardiograma lo veo como P. Acá lo vemos otra vez, el electrocardiograma tiene la onda P, una onda posterior QRS, que es todo lo que implica His y Purkinje, que es la verdadera activación cardíaca, y después hay una onda T final que identifica la fase de reposo del corazón. El complejo QRS es cuando corresponde a la despolarización, o sea, acá el miocardiocito se despolariza, o sea, toma carga y ahí genera el impulso nervioso, ¿no es cierto? Bueno,
hasta acá vamos a llegar.